Buenas noches, profesor. El motivo de este video es para hablar sobre varios aspectos importantes con relación al tributo. Como, como información importante está lo que es el hecho generador, como se ha venido hablando sobre todo esta materia en este cuatrimestre, que este es el en el cual nos indica qué actos, negocios o comportamientos hacen nacer la obligación tributaria y especifican a cuál tributo corresponde. Teniendo este concepto de hecho generador nuevamente explicado, vamos a hablar sobre el hecho generador de rentas de capital inmobiliario. Estas rentas de capital inmobiliaria se originan de los siguientes ingresos: por arrendamiento, subarrendamiento de bienes inmuebles, facultades de uso o goce de bienes inmuebles, constitución de derechos de bienes inmuebles. Esto obviamente se van a generar o se generan de acuerdo a gestiones de bienes inmuebles, que estos pueden hacer por alquileres de casas o alquileres de locales. Posteriormente tenemos el hecho generador de ganancias de capital. Estas ganancias de capital también están incluidas las de pérdidas de capital. Entonces, por lo tanto, son variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se realicen con motivo de cualquier alteración de la composición de aquel. Están incluidas las derivadas de venta de participaciones de fondos de inversión. Esto depende si se gana o se pierde. Un ejemplo está lo que es la venta de una propiedad o de un vehículo o una venta de una acción. Estos ingresos son objetos del impuesto a las ganancias del capital, ya que se da un aumento en el patrimonio claramente del vendedor. En este caso es un vendedor ocasional. Importante este elemento, ya que hay una habitualidad que se debe tributar en los impuestos a las utilidades, donde se tiene que ver la diferencia. Además, se aclara, o un punto muy importante que aclara la ley, es que cuando se venden activos por una disolución de un vínculo matrimonial, en este caso un divorcio, estos incrementos en el patrimonio no serán sujetos de gravamen, así como el ingreso obtenido de una herencia o donación. Tenemos el hecho generador de impuestos sobre las utilidades. Este va más encaminado a las rentas de capital inmobiliario. Dice, porque no hay habitualidad, pero si esta persona física o jurídica se dedica de forma habitual a esta actividad, sí se tiene que considerar dentro del impuesto de las utilidades. Disculpe, creo que ahí me enredé un poco en el concepto. En este caso quiere decir de que si yo soy una persona que vende o me dedico directamente a vender que son bienes inmuebles, no lo haría con el impuesto sobre la utilidad y no sobre la renta o sobre la ganancia de capital. Esa sería la diferencia. Un ejemplo, para ser contribuyente del impuesto a las utilidades, sin importar la figura que se adopte, ya sea física o jurídica, si se logra demostrar que hay un lucro, o sea, hay unas ganancias, ¿verdad? De forma continua, y obviamente se realiza dentro del país, esta renta, ya sea de capital, de trabajo o empresarial, se tiene que gravar por el impuesto sobre las utilidades. Otro aspecto muy importante del impuesto a las utilidades serán las rentas de dinero. En especies, que pueden ser en especies, ocasionales o continuas, así como cualquier otro ingreso o beneficio. Por ejemplo, personas físicas que obtienen dinero por servicios técnicos o profesionales, o las personas que generan ingresos por medio de empresas que venden artículos o servicios. En otras palabras, son aquellas personas que son su propio jefe. En este caso, pueden ser los emprendedores. El impuesto a las utilidades se conforma en tres conceptos básicos, en lo que están la renta bruta, los gastos deducibles y, por lo tanto, la renta neta. De estos, claramente
se toma el monto de la renta bruta, ¿verdad? Sin ningún rebajo, se deducen, perdón, además que se deducen, ¿verdad? Se determinan cuáles son esos gastos y por lo tanto, al realizar la resta entre la renta bruta y los gastos, nos va a dar una renta neta. Posteriormente, tenemos acá lo que es un hecho generador impuesto al salario. Ok, esta es una ley sobre el impuesto sobre la renta, que se consideran los ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. En este caso, un empleador y un empleado. El patrono debe calcular el impuesto mensualmente a cada uno de sus colaboradores. Para el cálculo del impuesto se establece una escala de tarifas que se aplica por tramos según el monto salario bruto mensual y cuyos resultados finales se suman para obtener el impuesto a pagar. Claramente en cada país va a haber un tope que a partir de X monto se va a hacer el agravamiento del impuesto, perdón, no sería agravamiento, sino que se le aplicaría el impuesto al salario. Posteriormente, en la tarea para hacer el video hay dos preguntas, las cuales son las siguientes. Si una persona vende su casa, ¿qué impuesto tendrá que pagar? El impuesto que tendrá que pagar es el siguiente. Sería el siguiente, el de ganancias de capital. Esto porque es algo muy ocasional, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, entraría como ganancia de capital y no como renta. Posteriormente tenemos la otra pregunta, si alquilo una propiedad en 1 millón, ¿qué se debe pagar? En este caso, sí comprendo la pregunta, que es yo como propietario de esa propiedad la alquilo, entonces ahí sí entrarían las rentas de capital inmobiliario, porque ya es algo lucrativo, ¿verdad? Es algo que yo estoy recibiendo constantemente todos los meses, ¿verdad? Por el pago del mismo. Buenas tardes.